Masejet Nazir Daf Memtet Amud Bet 49b, 4 líneas de arriba para abajo. Antes de empezar a leer y a explicar la Mishnah, vamos a dar una pequeña introducción. Como ya vimos anteriormente varias veces, el Nazir durante su lapso de su Nezirut, una de las restricciones que tiene es que no puede impurificarse con un muerto. Si se impurifica con un muerto y transgrede esta prohibición, debe de pasar un proceso de purificación que consiste que en el tercero y séptimo día le salpican de las aguas que están mezcladas con las cenizas de la vaca bermeja. Luego, el séptimo día, después de salpicarle, se rasura el cabello y luego trae los korbanot por la tumá que transgredió. Y después vuelve a comenzar de nuevo el conteo del lapso de su Nezirut, ya que cuando se impurificó, no nada más interrumpe, sino interrumpe y tumba todo lo que contó hasta ahorita, por eso tiene que empezar de nuevo a hacer el conteo de sus días de Nezirut. Ahorita, esta regla de que un nazir cuando se impurifica se debe de cortar el pelo y traer korbanot, entre otras, no aplica siempre cuando se impurifica con un muerto. No en todos los casos. En unos sí, en unos no. Los casos de que no lo vamos a ver más adelante, no en esta clase. En esta clase, la Mishnah lo que va a mencionar es los casos de que sí aplica. Que el nazir, si se impurificó con los casos que vamos a mencionar a continuación, sí aplica lo que mencionamos de que debe rasurarse el pelo y debe traer los korbanot. Entonces vamos a ver la Mishnah. Dice la Mishnah: Al elu tumota nazir megalech. Por las siguientes impurezas con un muerto, el nazir debe, si se purificó por las siguientes impurezas con un muerto, debe rasurarse el pelo y traer korbanot. Alamet, si se impurificó con un muerto, ¿sí? Vea al kezait minamet, si se impurificó con un kezait, que son 27 gramos de carne de un muerto, aunque no sea un muerto completo, sino inclusive de carne de un muerto, 27 gramos es suficiente para impurificarse, y tener que rasurarse el pelo y traer los korbanot. Igualmente, ve al kezait netzel, si se impurificó por un kezait del cuerpo de un muerto, un kezait nada más, ¿sí? Pero está descompuesto el cuerpo, no está entero, también por eso se llama una impureza de que debe rasurarse el pelo y traer los korbanot. Veal melot arvad rakab, igualmente si se impurificó con, vamos a decir, el cuerpo que se descompuso tanto y se volvió hasta polvo, y cantidad de polvo hay, la cantidad de se llama melot arvad, que es una cuchara grande, es una cantidad conocida en ese entonces. Si se había polvo de esa cantidad y se impurificó con eso, también debe de rasurarse el pelo y traer los korbanot como el proceso regular que mencionamos anteriormente varias veces. Igualmente a la shidrav, a la gulgolet, si se impurificó el nazir con una columna, ¿sí? O el cráneo de un muerto, aunque no tengan nada de carne, ¿sí? Ve al ever minamet, ve al ever minahai sheishalav basar karaui. Igualmente, si se impurificó porque tocó un miembro, ¿sí? Aunque no sea el cuerpo completo de un muerto, sino un miembro, o sea, parte del cuerpo, un miembro del cuerpo completo del muerto o un miembro del cuerpo de una persona viva, ¿sí? Que se separó, que tenga algo de carne, y sí tiene que tener algo de carne, y aclaro, no tiene que tener la cantidad de kazait de carne, porque si no ya va a estar también por el kazait, ¿sí? Entonces, aunque no tenga kazait, el hecho que tiene algo de carne, ¿qué significa algo de carne? Tiene que ser una cantidad mínima que si hubiese estado vivo, hubiese sido suficiente para poder, ese algo de carne, poder generar más carne y más piel, ¿sí? O sea, es una cantidad mucho más mínima. Si se impurificó con eso, también aplica de que debe rasurarse el pelo y traer los korbanot. Igualmente, ve al hatzikav atzamot, si había una cantidad de medio kav, ¿sí? Medio kav, para que tengamos una idea, kav es una medida de un volumen, ¿sí? Que es equivalente a 4 lugim, o equivalente a 24 huevos, un lug son 6 huevos. Entonces, equivalente a ese volumen. Entonces, repito, si hay cantidad de huesos, sin carne, sin nada, de hatzikav, de medio kav, ¿sí? De medio kav, entonces también si se impurificó con eso, también debe pasar este proceso de cortarse el pelo y traer los korbanot. Igualmente, ve al hatzilog dam. Si la persona se impurificó, si el nazir se impurificó con la mitad de log, la mitad de un log de sangre, ¿sí? De un muerto, también debe de pasar este proceso. Aclaro, también se impurificó no con la mitad, sino con un cuarto, ya se impurifica. Pero para pasar este proceso, ¿sí? De cortarse el pelo y traer los korbanot necesita medio log, ¿sí? Y eso es lo que la Mishnah nos dice, que el nazir, para pasar este proceso de cortarse el pelo, para que tenga que cortarse el pelo y traer los korbanot, tiene que impurificarse de sangre que salió de un muerto de medio log. No va a ser suficiente revit para esto. Seguimos, próximo caso, ve al maga'am, ve al masam, ve al ailán.
En todos esos casos, ya sea que se impurificó de manera de magá, de manera de masá o de manera de oel, y explico, como ya vimos anteriormente también, cuando una persona se purifica con un muerto, hay tres maneras como uno se puede purificar: con magá, a través de que lo toca; con masá, a través de que lo carga; o con oel, o sea, que lo carga aunque no lo toca. Sí, otra vez, magá cuando lo toca directamente, masá cuando lo carga aunque no lo toca, y oel es, aunque no lo carga y no lo toca, está debajo del mismo techo, también se impurifica. Esas son las tres maneras como purificarse para un muerto. Entonces, todas las cosas que mencionamos ahorita, ¿sí?, ya sea que las tocó, ya sea que las cargó, o ya sea que estuvo debajo del mismo techo que esas cosas, se impurifica la persona y debe de pasar por, cuando hay las cantidades necesarias, como mencionamos, debe de pasar por el proceso de que debe de cortarse el pelo y traer los korbanot. Sigue diciendo la Mishnah, ve'al etzem que se ora al magao ve'al masao. Y si había un hueso de un muerto, ¿sí?, los huesos de un muerto, en la cantidad de un grano de cebada, en este caso, únicamente si se impurificó a través de magá o masá, o sea, a través de que lo tocó o lo cargó, ahí decimos de que tiene que rasurarse el pelo y traer los korbanot. Pero si no lo tocó, lo cargó, sino nada más estuvo debajo del mismo techo, o sea, o él, en este caso no debe de cortarse el pelo y no debe de traer los korbanot. Al elu nazir megaleach umazeh bashlishi ubashevi vesoter et hakodmim ve'eno matchil limnot ela ad sheitar umevi et korbenotav. Sobre todos estos culmina la Mishnah diciendo, el nazir, cuando se impurifica, ¿sí?, debe de pasar un proceso de purificación, ¿sí?, rasurarse el pelo después de la purificación, y la purificación consiste, como mencionamos, que en el tercero y séptimo día se le salpica del agua que está con la ceniza de la vaca bermeja, y como dijimos, esta impureza tumba todos los días que hizo hasta ahorita y tiene que empezar de vuelta, ¿desde cuándo? Cuando ya culminó el proceso de purificación y trae los korbanot. Los korbanot de Nazir de Tuma, ¿sí? Trae los korbanot en todos estos casos. Así nos dice la Mishnah. Viene la Gemara y nos cuenta lo siguiente. Tanu Rabbanan, Ajar Petiratoshe Rabbi Meir, después que falleció Rabbi Meir, Amarla en Rabbi Yudá le Talmidab, le dijo Rabbi Yudá a sus alumnos, Ali Kansu Talmideh Rabbi Meir lekan, no permitan que los alumnos de Rabbi Meir entren a mi Bet Midrash, a mi yeshiva, a mi casa de estudio. ¿Por qué? Mi peneshe canteranim hem. Porque ellos son personas, los alumnos de Rabbi Meir, les gusta criticar. Y no quieren venir aquí a mi yeshiva a estudiar Torah de mí, sino quieren venir a pelear, a criticar conmigo para ganarme en la Torah. Y no me gusta a mí esa gente. Así le dijo Rabbi Yudá a sus alumnos. ¿Qué pasó? Sumjus era uno de los alumnos de Rabbi Meir y se metió a la yeshiva de Rabbi Yudá, entró, de una u otra manera se metió entre dos personas y entró. Amar Lahem, y cuando entró Sumjus, de inmediato empezó a criticar en temas alágicos, ¿no? Obviamente. Amar Lahem le dijo Sumjus a los alumnos de Rabbi Yudá, Kach Shanali Rabbi Meir, al elu tumot hanazir megaleach alamet ve'al kezait minamet. Entró Sumjus a la yeshiva de Rabbi Yudá y le dijo a los alumnos de Rabbi Yudá, mira, te voy a decir, la Mishnah que acabamos de mencionar, a mí mi maestro Rabbi Meir, que en paz descanse, me la enseñó de la siguiente manera, al elu tumot nazir megaleach, sobre las siguientes tumot, de cuando se purifica el nazir con un muerto, tiene que pasar por el proceso de cortarse el pelo y traer los korbanot. ¿Cuál es el primero? Alamet, cuando se impurifica con un muerto completo, y el segundo es cuando se impurifica por un kazait, con un kazait de un met, una cantidad de 27 gramos de un met. Y cuando Rabbi Yudá escucha que él dice esta Mishnah de esta manera, que así está escrito en nuestra Mishnah que acabamos de leer antes, ¿sí? Kaas Rabbi Yudá ve'amar lahem, lo kahamarti lahem ali kansu talmidei Rabbi Meir lekal mi peshe canteranim hem, al kazait minamed megaleach alamed lo kol shiken. Rabbi Yudá se enojó cuando lo escuchó a él. Le dijo a sus alumnos, no entiendo, yo les dije a ustedes de que no dejen entrar a los alumnos de Rabbi Meir, y Sumjus es uno de los alumnos de Rabbi Meir. Les dije que no lo dejen entrar porque ellos vienen a criticar y a hacer problemas nada más. Y ahí está el primer problema, le dice Rabbi Yudá a sus alumnos. ¿Cuál es el primer problema? Que la Mishnah no es como él dice la versión, que por las siguientes tumot, cuando se purifica el nazir por un muerto, por los siguientes casos, tiene que rasurarse el pelo y traer los korbanot. ¿Y cuál es el primer caso? Cuando toca un muerto, y el segundo caso, cuando toca un kazait de un muerto. Le dice Rabbi Yudá, no puede ser que esa es la versión, porque si cuando tú me dices que cuando toca un kazait de un muerto, también se debe hacer ese proceso, cortarse el pelo y traer los korbanot, pues kol shiken, cuando es un muerto completo, de que debes hacerlo. Entonces no es necesario ni mencionarlo, es suficiente que la Mishnah me hubiese dicho solamente y únicamente al kazait minamet, que por el kazait de un muerto
debe de cortarse el pelo y traer los korbanot, con shiken, que si tocó al muerto completo. Entonces no es necesario mencionarlo. ¿Por qué la Mishnah? ¿Por qué entonces el Sumhus no tenía que haber dicho que Rabbi Meir, cuando dice la Mishnah, dice la versión de Alamet, por el muerto completo? No es necesario decirlo, es obvio, sí, por Kazait. Es así, pues con shiken, por un muerto completo. Por eso Rabbi Yudá se puso bravo y dice que por eso no quiero que los alumnos de Rabbi Meir entren, porque vienen para acá a enseñar una versión de la Mishnah y lo enseñan mal, lo dicen mal, no es correcto decir eso a Alamet. ¿Qué pasó? Amar Rabbi Yossi en ese momento, estaba Rabbi Yossi ahí. Yombru, Meir Shahav Yudakas Yossi Shatak, Torah Matea Alea. Amar Rabbi Yossi, Lo nitzreja el alemechen alea kezait basar. Rabbi Yossi en ese momento dijo: si yo no respondo ahorita a la pregunta que hay de Rabbi Yudá en contra de la versión de Rabbi Meir, se van a decir, fíjense qué pasó. Rabbi Meir dijo que la versión de la Mishnah, la versión de la Mishnah es muerto y después kazait de muerto. Así dijo Sumhus, ¿sí? que decía su maestro Rabbi Meir. Y Rabbi Meir ya se murió. Y ahorita Rabbi Yudá se puso bravo y preguntó, y no hay quien responda. Entonces van a decir, y yo estoy aquí presente, dice Rabbi Yossi, yo sí, así dice Rabbi Yossi, yo mismo me voy a quedar callado. Va a quedar mal entonces Rabbi Meir, que ya murió y no tiene cómo responder. Van a pensar de que Rabbi Meir se equivocó y estamos todos de acuerdo. Y yo también estoy de acuerdo con Rabbi Yudá y no es correcto. Por eso voy a responder, dice Rabbi Yossi, voy a responder la versión de Rabbi Meir. Y le respondió, le dice, ¿sabes qué? ¿Sabes por qué la Mishnah necesita decir por el muerto y después por el kazait? Y no decimos solo por el kazait y kol shiken el muerto, y no es necesario decir el muerto. ¿Sabes por qué no decimos eso? O sea, otra vez, ¿sabes por qué no decimos? ¿Sabes por qué decimos por el muerto y después también decimos por el kazait y no decimos solamente kazait y aprendemos de ahí kol shiken el muerto? ¿Sabes por qué? Porque cuando dice muerto está hablando en un caso que está muerto y no tiene un kazait de carne en todo el cuerpo. Sí, ya se descompuso toda la carne. Y ahí nos quiere enseñar la Mishnah de que si un nazir se impurificó con un muerto completo, ¿sí? Con un muerto completo, pero que no tiene carne, o sea, un muerto, el esqueleto por decir, ¿sí? Pero no tiene carne, también se impurifica. Y después aumenta la Mishnah, que si tiene kazait, basar, inclusive aunque no sea completo, va a ser suficiente. Ya no es kol shiken. Hasta ahorita nosotros pensamos que el muerto, cuando decía la met al principio, es la met completo, incluyendo la carne. Si es así, no es necesario decirlo, porque si por un kazait solo se impurifica, pues kol shiken por un muerto completo. Dice la mano, no, cuando dice Rabbi Yossi, responde Rabbi Yossi, cuando dice a la met no se refiere al muerto completo, el esqueleto con la carne, se refiere solo al esqueleto sin la carne. Y por lo tanto no hay kazait basar, y aún así nos enseña la Mishnah que como está completo sin la carne es suficiente para impurificar. Y después aumenta la Mishnah que también si hay un poquito de carne también va a ser suficiente para que el nazir se impurifique y pase por el proceso que deba de cortarse el pelo y traer los korbanot. Sin embargo, la Gemara pregunta sobre esta explicación de Rabbi Yossi. O sea, Rabbi Yossi acaba de responder la versión de Rabbi Meir y nuestra versión de nuestra Mishnah, que es la misma. Pero la Gemara dice, no me cuadra esta respuesta. Vadai Niomar al Eber Mimenu Megaleach. Al culolo kol shiken, dice, no, todavía no es necesario decir ese caso. También si tú me dices cuando dice alamet, se refiere a un cuerpo completo que no tiene, o sea, los huesos completos, pero que no tiene carne, no es necesario decirlo. Porque ya el próximo caso de la Mishnah, uno de los próximos casos, ¿cuál es? Que el nazir se impurifica con uno de los miembros del cuerpo, aunque no tenga kazait basar, ¿sí? O sea, uno de los miembros, por ejemplo, la pierna, aunque no tenga kazait basar, ¿sí? También es tamé, también se impurifica, tiene que pasar por el proceso. Entonces, si es por uno de los miembros, aunque no tenga kazait basar, tiene que pasar por el proceso. Kol shiken, que si está completo, aunque no tenga kazait basar, va a tener que pasar por el proceso de cortarse el pelo y tener los korbanot. Entonces, no es necesario decirlo todavía la meta, también hacemos esta explicación. Por eso dice la Gemara, tenemos que decir que la kavaná de Rabbi Yossi, lo que quería decir Rabbi Yossi, decir en su respuesta, es como también responde Rabbi Yohanan en otro lado. Que de amar Rabbi Yohanan. Lo nitzrejala le nefesh, shelo nitkashru evarav begidim. Ahanami benefesh shelo nitkashru evarav begidim. Dice la Gemara, tenemos que decir que la kavaná de Rabbi Yossi es explicar como Rabbi Yohanan, que Rabbi Yohanan dijo sobre la Mishnah Masejet Aholot, algo parecido. El capítulo 2 está escrito ahí en la Mishnah lo siguiente. En Masejet Aholot está escrito así. Los siguientes impurifican con ohel. Escuchen bien, Hamet, el muerto, y Kazait Minamet, y un Kazait del muerto. También ahí tenemos la pregunta, ¿para qué necesita decir Met? Si Kazait Minamet ya impurifica Kol Shiken que el Met, no es necesario decir Met, no es necesario decir muerto. Respondió Rabbi Yohanan ahí para decirte, el Met se refiere cuando es un feto que abortó, ¿sí? Un feto que fue abortado, ¿sí? Que todavía no se formó completamente, no se formaron, no tiene kazait basar, no tiene tendones, no tiene huesos, pero está completo, abortó algo completo, pero no tiene tendones, no tiene huesos, no tiene nada. Y eso es lo que se refiere Met, que aunque no tiene kazait basar, aunque no tiene kazait de carne, aunque no tiene huesos, aunque no tiene nada, el hecho que está completo, abortó completo eso también va a impurificar. Aquí también cuando dice Met se refiere a este feto que se abortó, no
un feto que ya está formado, sino un feto que está todavía aún no formado, no hay tendones, no hay carne ni nada por el estilo. Y eso es lo que nos enseña también nuestra Mishnah, que un nazir que se impurificó con un feto de estos que se abortó y está muerto también se impurifica. Otra explicación, Rava Amar lo nitzrejala le rov binyano u le rov minyano, she'en bahem rova atzamot. Dice Rava, otra explicación, podemos decir que cuando está escrito en la Mishnah, Hamet, ¿se refiere a qué? No se refiere al met completo, ni con carne, ni nada por el estilo, sino se refiere a dos opciones. A una, cuando hay mayoría de la estructura esquelética, ¿sí? Del muerto, o mayoría numérica de sus huesos, ¿sí? Y aún así, es en un muerto chiquito, ¿sí? Que aunque hay mayoría de numérica de sus huesos, o la segunda opción, o la primera, lo que sea, mayoría de su estructura esquelética, ¿sí? Como es una persona chiquita, no hay suficiente cantidad de huesos para impurificar. Vimos en la Mishnah que la cantidad mínima para impurificar de huesos solamente, que es, vimos en la Mishnah que es Hetzikav, Roba Tzamot, ¿sí? Un cuarto de un kaf para tzamut para poder impurificar, y medio para poder pasar por el proceso de giluach, de tener que rasurarse y traer los korbanot. Y aquí, como es una persona chiquita, como es una persona que se murió chiquita, o sea, aunque hay mayoría de su estructura esquelética o mayoría numérica de sus huesos, no llega todavía a esa cantidad mínima necesaria, pero aún así nos enseña la Mishnah de que el hecho que ella es mayoría de su estructura esquelética o mayoría numérica de sus huesos es suficiente para impurificar, y eso es lo que nos enseña la Mishnah al principio, met, ¿sí? Y entonces por eso la Mishnah nos dice met, y después nos dice que si el nazir se impurificó con eso, es suficiente para tener que obligarle a pasar el proceso de purificación, incluido el corte de pelo e incluido también traer los korbanot. Y después añade la Mishnah que también cuando hay un kazait también debe hacer eso, pero ya no hay problema que por qué mencionó met si lo podemos aprender de kazait. No lo podemos aprender de kazait porque son dos cosas diferentes completamente, porque kazait es kazait de carne y met se refiere a, según esta última explicación de Rava, mayoría de su estructura esquelética o mayoría numérica de los huesos. Vamos a acabar aquí. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.